está lamentablemente al borde del colapso, 95% de ocupación de las terapias intensivas, un dato que obviamente preocupa y mucho. Fíjense, de los 19 millones de habitantes que tiene Chile, 16 millones están bajo confinamiento y se vienen nuevas medidas. Se viene un cierre de fronteras a partir de mañana en donde para, por ejemplo, viajar fuera de Chile van a tener que pedir un permiso especial. O sea, van a tener que demostrar que es una situación extraordinaria o una situación de carácter humanitario para poder salir de Chile. Para poder entrar a Chile lo mismo, no estará abierta la frontera para entrar a Chile y esto tiene que ver con, lamentablemente, un nuevo récord de contagios en Chile que se suma a la cuestión de la ocupación de terapias intensivas, que es, te diría, el factor determinante en todo esto de la decisión de cerrar las fronteras. Ahora, tengamos en cuenta que Chile ya vacunó a 6,7 millones de habitantes. Esto es un número muy alto teniendo en cuenta que son 19 millones en Chile. Sin embargo, a pesar de la vacunación que ha sido muy rápida, aumentan los casos en lo que se llama directamente una curva ascendente en plena aceleración. Así fue definida por los infectólogos. Las medidas lo que tienden es a confinar a la mayor parte de la población de Chile para que no circule el virus, pero sobre todo para que no circulen las nuevas cepas, para tratar de contener eso. Es muy importante porque nosotros, que nos la pasamos hablando del ejemplo de Chile y que contamos de las vacunas solo la cantidad, como si fuera lo más importante, ¿no? Si son 3.000, 5.000, 10 millones, me parece que nos muestra una realidad distinta que hace hincapié justamente que no alcanza con la vacuna solamente. Hay que seguir con los cuidados, hay que tratar de evitar la circulación comunitaria y sobre todo el ingreso de las nuevas cepas. No, se contagió el presidente, nada más ni nada menos. Digo, ¿qué mejor? A ver, lamentablemente, digo, sí, pero es un ejemplo para entender que te vacunás. El presidente, la máxima autoridad de la nación, se vacunó, se dio las 2 dosis y se contagió. Y me parece también que a la hora de compararnos con otros países que lamentablemente, según convenga o no lo que esté pasando, lo hacen o de un lado o del otro, también hay que aflojar un poco y darte cuenta que cada país tiene una realidad propia y que cuanto más nos pasamos mirando al otro, capaz que menos hacemos por nosotros. ¿no? Es para digo, aprender, con Chile, con Uruguay, nos pasa que de pronto lo ponemos de ejemplo, de pronto no. Es para aprender y valorar. Digo, todos los países hemos tenido momentos mejores y peores en esta pandemia y en esta cuarentena y todos hemos tomado medidas que fueron ensayo y error. Algunas salieron mejor que otras. Pero sirve para aprender principalmente esto, que la vacuna solamente no alcanza, y para valorar. Nuestro país tiene uno de los mejores sistemas de salud de Latinoamérica. Es un sistema público, amplio, gratuito. El acceso es para cualquier persona que se presente en la puerta de un hospital. No es así en todos los países. Sí. Entonces hay que valorar también no solo el esfuerzo de los profesionales que tenemos trabajando en nuestro país, sino que esto sí ha sido una cultura propia de nuestro país durante muchísimos años. Y mira, fíjate, Carmela, qué importante es eso, que en Estados Unidos, por ejemplo, uno de los factores al principio de la pandemia era que se le descontaba el día al trabajador que estaba enfermo. Esto pasaba en Estados Unidos. E ir al hospital era carísimo si no tenían seguro. Entonces, ¿qué pasaba? No decían que estaban enfermos. Iban a trabajar igual y así comenzaba también a expandirse el virus fuerte en Estados Unidos, en las fábricas, en las oficinas. Entonces, también es muy importante tener en cuenta la capacidad del sistema hospitalario. En este tema, en Chile, puntualmente, 95% de ocupación de las terapias intensivas en este momento. Así es, Pato, nos vamos a ir para Brasil, lamentablemente, a hablar de un nuevo récord. Venimos siguiendo este tema domingo a domingo, primero porque es muy importante saber lo que pasa en Brasil y por otro lado también por la cercanía con nuestro país. Superó la triste barrera de los 330.000 muertos. Preparamos una información, obviamente esto por COVID desde que comenzó la pandemia, y tenemos varios números para compartir con ustedes. Primero, el número de muertes diarias que lamentablemente sigue aumentando. Ustedes dirán, bueno, pero este fin de semana bajó. Siempre en los fines de semana baja por la cantidad de testeos, por la cantidad de personal. Estamos hablando de más de 90.000 nuevos contagios diarios, que esto es un número muy alto, incluso para Brasil, con la cantidad de habitantes que tiene, y ya de más de 12 millones de casos totales. Lo que les quiero contar también respecto a esto tiene que ver con el costado político, porque en Brasil, además de toda esta situación epidemiológica, hay una, si querés, disputa interna entre tomar medidas de aislamiento más duras y, por otro lado, la posición del gobierno federal que está desestimando estas medidas. Bolsonaro
en algunos puntos se ha encontrado formando comités, modificando un poco su política general. Lula da Silva habló también, que es el favorito para las elecciones, y le dijo a Bolsonaro que por favor escuche la ciencia. Así está la cuestión en Brasil con los números. Y te diría que lamentablemente tenemos que hablar nuevamente de ocupación de las camas de terapia intensiva. Fíjense, 7 estados con más del 84% de ocupación y 18 estados con más del 90% de ocupación. Estos son datos de la Fundación Fiocruz, que es una de las principales de Brasil y más prestigiosas. Tiene una, si querés, ventaja Brasil en cuanto a la producción de vacunas que se están produciendo por 2 laboratorios, 2 institutos en Brasil. O sea, producen la vacuna china y también producen la de Oxford. Por lo tanto, eso les da alrededor de 30 millones para continuar vacunando. Sin embargo, en la reunión que tuvo el ministro de Salud, nuevo ministro de Salud, porque recuerden que los anteriores fueron renunciando, el nuevo ministro de Salud se reunió con la Organización Mundial para la Salud, entre otros organismos, para ver cómo lograr de alguna manera acelerar la vacunación, que es una de las preocupaciones principales, porque con estos números y sin restricciones a nivel federal, te diría que Brasil es realmente muy complejo, sobre todo por las nuevas cepas que están circulando en Brasil y que ya obviamente han pasado a los países vecinos, y por eso también la preocupación de Argentina respecto a las fronteras con Brasil. Les quiero dar un dato que tiene que ver también con la curva que está en proceso de aceleración. Una curva que provoca que cada vez sean menores quienes están en los hospitales. Es decir, ya pasó de ser esa noticia de que simplemente quizás quienes ocupaban esas terapias esas camas de terapia intensiva eran mayores. Bueno, bajó la ocupación de mayores y subió la de los más jóvenes. De 20% a 27% subió la ocupación de terapias intensivas de quienes andan por los 30 años y sin enfermedades previas, lo cual complica mucho la situación. No estamos hablando simplemente de vectores, de transmisores, de gente que se contagia y lo pasa en la casa, sino que están también en las terapias intensivas de Brasil. Fíjense las imágenes en donde también hay, lo veíamos en las playas en su momento de Río de Janeiro, pero también pasa en otros lados de Brasil en donde los estados están tomando la decisión de cortar actividades. Bien. Pero el gobierno federal, sin embargo, también ha apelado en algunos casos esas medidas. Bien, difícil, ¿no? La situación en Brasil, cuesta hacer el paralelismo también, ¿no? Pero uno no quiere ni hacerlo. No. ¿Qué pasaría acá si tuviésemos un Bolsonaro y empezar a haber problemas internos aparte de la Valoremos que no.